próximo hay elecciones al Parlamento de la Unión Europea que va a condicionar la Unión Europea, por tanto la Comisión, el Consejo, la Unión Europea en los próximos 5 años, ¿no? Y para tener un poco una visión práctica, económico-financiera de esto, pues tengo a mi izquierda a una persona relevante para las personas que nos interesan estos temas, que es Carlos Gasoliva y Mor. Bueno, voy a presentar a Carlos, a Carlas. Él ha sido, aquí he intentado yo resumir, ¿no? Tu trayectoria. Tienes muchas vertientes, ¿no? Tienes una vertiente institucional, has sido diputado al Parlamento Español durante 3 legislaturas, si no recuerdo mal. Has sido diputado al Parlamento Europeo 2 o 3 legislaturas también. 18 años. 18 años. Después tú has sido senador. Sí, una legislatura. Después has sido una cosa, digamos, hay una vertiente que para mí es la que yo no soy de ahí para valorar, pero valoro especialmente cuando fuiste presidente del Patronat Català por Europa, ¿no? En los años anteriores de entrar a la Unión Europea y posteriores dirigías un centro que era de referencia para cualquier estudioso, empresa o institución que estuviera interesada en la Unión Europea. Era un centro, digamos, de non-profit, pero que ayudaste a muchísimas empresas, a muchos académicos, y eras un lugar de referencia. Has sido también el presidente de un centro de estudio de opinión, el CIDOC, ¿no? que, si no me equivoco, es miembro del Ministerio de Exteriores español, ¿no? El Ministerio de Exteriores del Gobierno de España. Es uno de los patrones, hay diversas instituciones. Lo más importante para mí del CIDOC, que es un think tank que le llamamos Barcelona Center for International Affairs, es que en un muy prestigioso centro que analiza las posiciones, es el Shanghái de la universidad, pero de los think tanks en el mundo, que es de Pensilvania, ocupa el puesto 32 de los mejores think tanks del mundo, con la excepción de los norteamericanos, que tienen una valoración aparte. Y somos, el CIDOC es el mejor de la Europa del Sur, incluida Francia. Y que además que los documentos que está radicado en Barcelona y de los documentos que hace siempre son para lectura, ¿no? Ha sido presidente de la Liga Europea de la Cooperación Económica, que es un conjunto fundamentalmente de la ideología liberal, un poco liberal, ¿no? Eres miembro de la Fundación Jean Monnet, eres miembro del Comité Científico de European Technology Association, ¿no? Y, bueno, realmente tienes toda una trayectoria, ¿no? Tú has vivido en primera línea con la Tratado de España en la Unión Europea, has vivido el tema del euro y sufres y disfrutas con todo lo que pasa en la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, además tienes otra vertiente como académico, ¿no? Como académico, ¿no? Has sido profesor mío, has sido tanto profesor de la Universidad Autónoma y en la Pompeu Fabra, ¿no? Si no recuerdo mal, de Economía Industrial, ¿no? En la Autónoma era profesor de Economía Industrial, en la Pompeu Fabra, en mi vertiente académica, cuando dejé el Parlamento Europeo, durante 14 años fue profesor conferenciante de integración europea en la Pompeu. Entonces, a ver, yo había pensado por la amistad que nos profesamos y fundamentalmente porque pensábamos hacerte 3 bloques, ¿no? Evidentemente estas siempre son intervenciones cortas, ¿no? Un primer bloque sería un poco los retos políticos e institucionales de la nueva legislatura, los
Comisión, que pasa al Consejo. Un segundo bloque era fundamentalmente ver estos temas de acuerdos de doble comercio internacional y el tema de ampliaciones, que no puede pasar con ampliaciones, y un tercero ya sería más económico práctico de ver todo el tema de las reglas fiscales, qué cambios se pueden producir, si esto puede influir o no, aunque sea ambientalmente, en el Banco Central Europeo, o sea, cómo la política nacional en España se puede estar condicionada, ¿no? Por lo que pueda pasar. Pues vamos a hacer el bloque, ¿no? Un poquito, ¿cómo lo ves? Como es lógico, le dedico una gran atención al enfoque o los enfoques que pueden haber delante de estas próximas elecciones al Parlamento Europeo, que tendremos aquí el domingo 9 de junio. Y recojo algunas opiniones recientes que creo que son válidas. Una es la del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, que hizo un discurso muy centrado en el análisis de la situación europea en su futuro, donde él, en la Sorbona, no lo hizo en el Parlamento, no lo hizo en un foro habitual, lo hizo en la Sorbona, muy solemne, y él fija 3 grandes ejes para la nueva etapa que se inicia este año con las elecciones al Parlamento Europeo. Uno es la tecnología y la necesidad de que Europa se ponga al día en la vanguardia tecnológica delante de los 2 grandes gigantes ahora, que son Estados Unidos, pero también China. El otro, obviamente, en el cual Europa ha sido líder y es líder, pero desgraciadamente porque no le siguen muchos detrás de las grandes economías y potencias internacionales, que es el tema del cambio climático. Y el tercero, y también para Macron muy importante, es la necesidad de responder a las agresiones a nivel internacional y sobre todo en Europa, que es el tema de la guerra en Ucrania, con una muy potente Europa de la defensa. Esta opinión, que es más rica, según el discurso evidentemente, es más rica con más matices y más elementos, coincide con unas opiniones también recientes de Draghi, muy respetado por su labor en el Banco Central Europeo, y al cual la Comisión Europea le encargó un informe sobre competitividad y que será presentado formalmente a finales del próximo mes de junio. Pero él en alguna entrevista ya ha adelantado que estamos, es decir, que las instituciones de la Unión Europea, el enfoque tradicional que se da en la Unión Europea, el juego de las instituciones para responder a los retos que tiene la Unión Europea, que he señalado en coincidencia con la opinión de Emmanuel Macron, él lo califica
de un mundo de ayer y que ya no estamos viviendo el mundo de hoy. Y este mundo de hoy exige un cambio radical. Radical en el enfoque de las instituciones, de las relaciones, en relación con las relaciones a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel económico, que coincide con también la opinión de Enrico Letta, gran europeísta, en la actualidad presidente del Instituto Jacques Delors en París, que señala que la Unión Europea tiene la imperiosa necesidad de hacer un cambio radical. Él lo enfoca desde el mercado interior y las insuficiencias actuales, la amenaza del proteccionismo, partes inacabadas que están en los tratados de la Unión Europea de Economía, que podemos tratar más tarde. Por lo tanto, la necesidad de un cambio radical, fruto de unos retos y de una situación geopolítica y de una sociedad que se está transformando y que lleva temas muy controvertidos, como pueden ser, desde el punto de vista de la respuesta de la Unión Europea a la agresión rusa en Ucrania, hasta el tratamiento de la inmigración o el medio ambiente. Bueno, creo que Macron tiene un discurso un poco triste, ¿no? Un poco más bien de preocupación, ¿no? No, es que estamos muy preocupados. Es que si uno mira el panorama internacional y europeo, es para estar preocupados. Una de las preocupaciones que se destacan a nivel de la Unión Europea y de las próximas elecciones es el avance y el peso de las posiciones llamadas ultraconservadoras, que en el Parlamento Europeo ya tienen peso, pero todas las encuestas señalan que tendrá un peso aún superior, y además hay estados como Hungría, como Eslovaquia, como Holanda, como Suecia, donde las posiciones conservadoras y ultraconservadoras, a base de alianzas, han ganado mucho peso en relación con hace 5 años. Por lo tanto, estos estados previsiblemente propondrán a personas para el Colegio de Comisarios, para la Comisión Europea, que darán un cariz más conservador o mucho más conservador con la actualidad, precisamente en temas considerados muy delicados y en los cuales se exige este cambio radical que comentaba antes, como por ejemplo inmigración, respuesta a las agresiones, en el caso en territorio europeo de Rusia, pero a nivel más general, la definición de bloques, donde clarísimamente en los últimos tiempos vemos el peso creciente en la escena geopolítica de China, la cual ha mostrado una orientación de soporte a Rusia, ¿no? Lo cual toca muy de cerca a la propia Unión Europea y a la respuesta que ésta debería dar a esta agresión. O sea, que tenemos por delante, unos meses muy importantes. Ahora un poco tendríamos que, desde un punto de vista empresarial, es muy importante conocer qué estados qué propuestas de ampliación existen, ¿no? Y algún tratado comercial preferido, por ejemplo, con el Mercosur, ¿no? ¿Está previsto algún
Sí, desde el punto de vista económico, desde hace un par de años la economía de la Unión Europea tiene un crecimiento escaso, por no decir nulo, muy basada en la situación económica alemana, que tuvo un trimestre en recesión el año pasado, y también en el cambio de modelo, un modelo en el cual hay la necesidad de una nueva, como diría yo, de un nuevo paradigma energético, es decir, nos basábamos, y sobre todo Alemania y otros estados de la Unión Europea se basaban en una fuente de energía, sobre todo gas y también petróleo ruso, que ha quedado, desde la agresión rusa a Ucrania ya no es posible. Por otra parte, y por lo tanto hay que hacer toda una reconversión energética en la Unión Europea, que es básica. La otra, como se decía antes, el retraso tecnológico, que exige un esfuerzo por fomentar precisamente la adaptación a las nuevas tecnologías, de las cuales la más reciente y problemática es la inteligencia artificial. Y por lo tanto, por eso hay este informe. La Comisión Europea encargó a Mario Draghi este informe sobre competitividad, porque los niveles de competitividad en la Unión Europea en relación, vuelvo a China y a Estados Unidos, son muy preocupantes. Por lo tanto, ello lleva a pedir, como propugna Letta y defiende la actual presidencia de la Unión Europea, a proponer un fortalecimiento del mercado interior, delante de una amenaza muy fuerte por parte de los Estados Unidos de proteccionismo, que ya está practicando, pero por otra parte, porque muchas de estas propuestas políticas ultraconservadoras o que están al extremo del conservadurismo actual, propugnan nacionalismos económicos, con lo cual había y proteccionismos económicos, con lo cual había una regresión en lo que es fundamental para la Unión Europea, que es su mercado interior. Ello lleva también, y esto con un fenómeno reciente de una propuesta de fusión bancaria en España, pero que se ha hecho eco también los analistas a nivel económicos a nivel de la Unión Europea, y hay una presión intelectual, por decirlo de alguna manera, de los pensadores, de los think tanks económicos de la Unión Europea, para conseguir algo que ya está en el Tratado de la Unión, pero que no por falta de voluntad de la Comisión Europea, sino por falta de acuerdo por parte de los Estados miembros, no se llega a conseguir, que son las uniones en el ámbito económico y financiero. ¿Cuáles son estas uniones? La unión de los mercados de capitales, la unión bancaria y, muy importante, la unión fiscal. Es decir, que haya una auténtica autoridad en la capacidad de disciplinar las economías para que se alcancen los acuerdos a los cuales se comprometen los propios estados, pero después no siguen, como vemos en el caso de los objetivos de deuda o de déficit. Esto también tendría que llevar a un tesoro europeo, cosa que en parte con la respuesta a la COVID, con el EU New Generation, se consiguió, que es la capacidad de la Unión Europea de emitir deuda y de tener impuestos, un sistema impositivo a nivel europeo.
carácter medioambiental. Pero digamos, ampliaciones previstas de ampliaciones en los próximos 5 años no están previstas ampliaciones. No, pero las negociaciones llevan a una previsión de una ampliación de una Europa de 37, 10 más que los actuales, en el oriente, en la parte en el este y sur de Europa. Y esto, cuando se trata este tema, que es un tema que se considera políticamente esencial en el debate, en la dinámica de la Unión Europea, nos encontramos con una parte con que la lógica de la Unión Europea es que todos los estados que quieran estén en la Unión Europea, estados del continente europeo. La frontera responde a aquella definición de la Unión Europea que dio Charles de Gaulle, del Atlántico a los Urales. Y son estados que muchos de ellos están disciplinando institucionalmente, socialmente, políticamente, económicamente, para poder ser miembros de la Unión Europea. Pero eso también está, si no recuerdo mal, en el discurso de Macron, que es favorable a la ampliación, pero al mismo tiempo, lo que dice Macron, y en esto hay un gran acuerdo, es que las actuales instituciones europeas no pueden funcionar con la ampliación. Por lo tanto, se habría de contemplar que en este nuevo periodo, en estos nuevos 5 años que empiezan con las elecciones del Parlamento Europeo, el propio Parlamento Europeo, la Comisión, el presidente de la Unión Europea al final, ya con las negociaciones que hay, al mismo tiempo se enfoque la reforma de la Unión Europea a fondo, muy a fondo, y sobre todo el sistema de gobernanza, el sistema de tomar decisiones, el sistema, cómo se definen las mayorías absolutas y las mayorías cualificadas, es decir, en definitiva, la gobernanza europea. Tiene que ser, modificarse muy, muy a fondo. Ahora la gran discusión es las nuevas reglas fiscales, si el Banco Central Europeo relaja o no relaja los tipos de interés, una posición más o menos beligerante para ayudar a la economía del Banco Central Europeo. Evidentemente estas elecciones no condicionan la política del Banco Central Europeo, pero el ambiente nos lleva un poco a cómo lo ves el tema de Alemania. Empezamos a tener algún signo positivo, ¿no?, sobre la economía alemana. Bien. Sí, la verdad es que hemos de agradecer el estatuto del Banco Central Europeo, que dice que es, y que le da el Tratado de la Unión, que es totalmente independiente, como lo deben ser los bancos centrales de los Estados miembros. Y el Banco Central Europeo tiene un objetivo, uno fijado, que es la estabilidad de los precios, la estabilidad monetaria. Esto lo ha de seguir siempre. ¿Cómo hacerlo? Ahí está, delante de alguna crisis. Mario Draghi se ganó la confianza y el respeto y puso las bases de la recuperación después de la gran recesión del 2008-2010, porque dijo: utilizaré todos los medios que están en mi mano, lo que se llama el bazooka, lo cual quería decir que emplearía medios no pensados, por ejemplo, la compra de deuda pública de los Estados miembros. Y alguna privada también, ¿no? Y las privadas. Pero el Tratado de la Unión prohíbe comprar deuda de los Estados miembros, pero no prohibía comprar la deuda secundaria, la deuda de los Estados miembros en los mercados secundarios, que es lo que hizo Draghi junto con una política de compra
privado importantísima para evitar el estrangulamiento financiero de economías y de empresas o grupos de empresas absolutamente fundamentales para la buena marcha de la economía. La posición este año 24 se ha acabado el paréntesis que vino con la crisis de la pandemia para no tener que obedecer los objetivos de deuda y déficit. Estos objetivos se han vuelto a implementar. Por lo tanto, los Estados miembros que están dentro del Eurogrupo, dentro del mercado europeo, deben ajustarse a la norma del 3% de déficit y del 60% de deuda. Muchos de ellos, y algunos de ellos muy importantes, como son las tres economías más importantes después de la alemana, que son Francia, Italia y España, estos tienen una deuda por encima del 100%. Por lo tanto, es imposible que en el corto plazo se haga. Pero sí es más fácil, y parece que será posible entre este año y el próximo, que se cumple el objetivo del 3% del déficit. Por lo tanto, lo que se ha acordado, contrariamente a la rigidez de la posición de los llamados países frugales, que son Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca y Finlandia, lo que se ha logrado es y vista la lección de las consecuencias de esta disciplina rígida que se aplicó después de la Gran Recesión, que llevó a la intervención también financiera en España, pero total en Italia, Portugal en Irlanda, Portugal y Grecia. Es que se da a estos estados un periodo de 4 años para adaptarse, pero bajo supervisión de la Comisión Europea, que puede volver a penalizarlos. Y en base a que este año se ha de presentar el mes de octubre, todos, España también, digamos, España porque tiene una deuda superior al 100%, para estudiar la viabilidad de este programa será vigilado, examinado y controlado por la Comisión Europea, que será la nueva Comisión Europea. Por lo tanto, aquí hay también es muy importante el tipo de parlamento que salga, porque este parlamento condicionará la Comisión Europea y los resultados o la posición de los Estados miembros más reacios a permitir una flexibilidad en la atención de los objetivos fijados. Sí, empezamos al principio, ¿no? El nuevo Parlamento, la nueva Comisión, el nuevo Consejo va a condicionar la rigidez, o más o menos rigidez, la aplicación de las normas fiscales, ¿no? Y por otro lado, lo que es razonable es con la información que disponemos, ¿no? Tanto porque la inflación, hemos pasado de una inflación muy alta a una inflación que ya se empieza a aproximar a lo que sería lo deseable, y más que esta economía alemana sigue estando un poco achuchada, pero bueno, empieza a respirar. Lo natural es que el Banco Central Europeo pues también tienda a relajar el coste Sí, la inflación está en el 3%, 3 y poco por ciento para este año, pero el objetivo es el 2%. Por lo tanto, como dijo la Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo,
no puede bajar la guardia, porque el objetivo principal, insisto, el único, es la estabilidad de precios. Y esta estabilidad de precios aún no se ha llegado. Lo que sí es posible, y se da, no diré por descontado, pero se cree de manera muy generalizada que a partir del próximo mes de junio, el Banco Central Europeo vaya rebajando en 25 puntos y luego tal vez 50 la tasa actual de interés que fija el Banco Central Europeo. O sea, lo razonable es que en el caso español, como tenemos esta deuda tan abultada y que además ha crecido tan rápidamente, más lo razonable es que nos olvidemos de bajar los impuestos, mande quien mande, ¿no? Porque tenemos que cumplir, independientemente de la presión que se haga en del Parlamento, y lo razonable es que aquí a final de año tengamos una cierta tendencia a la bajada del tipo de interés, ¿no? Esto sería un poco lo razonable. También parece que la parte fundamentalmente de Alemania, pues lo peor de su situación económica parece que empieza un poco a despuntar, ¿no? Lentamente, ¿no? Sí, se da un crecimiento que no llega para el 24 y para el 25. En este año no llega al 1%, el año pasado será un poco superior al 1%, por lo tanto el riesgo de recesión parece ser que se ha superado. Para España le ha ido bien la inflación por la recaudación fiscal y le ha ido bien por el mayor crecimiento que le ha permitido rebajar la deuda. Pero aún continúa, insisto, por encima del 100%. Pero evidentemente ha de someterse a la disciplina que he comentado, de llegar al 60% de deuda y 3% de déficit. ¿Era 60 o 70? 60. 60. Por lo tanto, 60 es una cifra que parece imposible, ¿no? Muy pocos. Bueno, hay algunos estados que no están. Bueno, por eso se les da este margen de 4 años para hacer la adaptación. Pero es evidente que se impone una disciplina. Y esto lo veremos en octubre, como el gobierno español presenta este programa para adaptarse a la disciplina que exige ser miembro, estar en el Eurogrupo, estar en la moneda del euro. Pues bueno, Carlos, de verdad, aquí podríamos estar mucho rato hablando, ¿no? Porque nosotros podemos justificar el espectacular crecimiento que ha tenido la economía española, el nivel de vida, ha sido un gran proyecto de la Unión Europea, el euro, y por tanto es un tema que nos afecta directamente, ¿no? Además, hoy en día en este mundo de bloques, pues estás en algún lugar o recibes de todos, ¿no? Pues muchísimas gracias, yo te agradecemos muchísimo y estas elecciones, hombre, habrá que intentar ir a votar, ¿no? Porque si todo se nos afecta, que se ha de votar. Es obligatorio. Porque los que nos dedicamos sería irresponsable, además, en unas elecciones donde hay tantos temas que condicionarán nuestro futuro, a quedarse en casa, ¿no? O sea, hay una cosa que se dice siempre, pero que a veces no lo decimos por no somos conscientes, que prácticamente todas las normas que condicionan la vida económica nacen de una directiva o un reglamento comunitario, o sea, decir que ahora cada vez más importante es... Pero se ha evaluado en el 80% del total de normas que se aplican en España se deciden en Bruselas, pero no se es consciente. No, por eso digo que lo decimos, pero hasta que no te pones en las entrañas del origen de las normas, no te das cuenta que esto hace unos años había un anteproyecto de directiva y ahí no, pues nada más Carlos, o sea, ha sido un honor y gracias, bueno, seguro que servirá. Pues muchas gracias por su atención.